Bienvenidos al curso de narrativas de control del circuito de clasificación de relaves. Hoy nos vamos a sumergir en un tema bastante complejo, Sí, pero eso es crucial para la industria minera, totalmente. el proceso de clasificación de relaves. Efectivamente, un proceso complejo pero fundamental para optimizar la gestión de estos materiales y asegurar la calidad del producto. Exacto. Y para este deep dive, contamos con información detallada sobre el proceso en la planta concentradora de Papujune. Parece que nuestro oyente está interesado en cómo se manejan los relaves allí, Ajá, con un enfoque en la eficiencia y la sostenibilidad. me parece estupendo. La planta concentradora de Papujune es un gran ejemplo de cómo se pueden abordar estos desafíos de forma innovadora. Genial. Entonces, comencemos por el principio. ¿Cómo funciona este sistema de clasificación en Papujune? Imagina que los relaves, con un 50% de sólidos, llegan a la planta a través de un sistema de canales. Para controlar el flujo y dirigirlo correctamente, se utilizan lo que podríamos llamar cajas de desvío, que son como los cruces en una carretera, y piscinas de emergencia que actúan como áreas de almacenamiento temporal en caso de algún problema. Es interesante cómo se utilizan estos elementos para garantizar que el flujo de relaves se mantenga controlado en todo momento. Precisamente, el objetivo es que los relaves lleguen al cajón distribuidor, que es como un punto de control central, y de ahí al cajón de alimentación de hidrociclones, donde comienza la verdadera magia de la clasificación. Los hidrociclones. Esos dispositivos que separan los componentes de los relaves mediante la fuerza centrífuga, ¿verdad? Exacto. Dependiendo de las necesidades, los relaves pueden ser enviados directamente a la presa de relaves o someterse a un proceso de clasificación en 2 etapas utilizando estos hidrociclones. Entonces, tenemos dos opciones. O bien los relaves van directamente a la presa, o bien pasan por este proceso de clasificación en 2 etapas. Correcto. Y esta flexibilidad es clave para optimizar el proceso y obtener la calidad deseada en cada producto. Entiendo. Hablemos de esa clasificación en 2 etapas. ¿Podrías explicarnos en qué consiste exactamente? Claro que sí. En la primera etapa, los relaves se separan en dos productos. Arenas, que representan aproximadamente el 45%, y lamas, que constituyen el 55% restante. ¿Y qué ocurre con cada uno de estos productos? ¿Cuál es Sí. su destino? Las lamas se descargan en un cajón específico, mientras que las arenas, con un 62% de sólidos, se diluyen antes de ser enviadas a la segunda etapa de clasificación. Ya veo. Entonces, en la segunda etapa se vuelven a separar arenas y lamas, pero esta vez con diferentes porcentajes, ¿no? Exactamente. En esta segunda etapa se obtienen arenas con un 70% de sólidos y lamas con un 30%. Finalmente, las lamas de ambas etapas se combinan y se envían al embalse de la presa de relaves, mientras que las arenas se dirigen al dique para su disposición final. Es un proceso bastante elaborado, ¿verdad? Y siempre se utiliza esta clasificación en 2 etapas. No necesariamente. A partir del tercer año de operación, se evaluará la posibilidad de operar con una sola etapa de clasificación. ¿Y eso qué ventajas tendría? ¿Por qué considerarían ese cambio? Principalmente, reduciría los costes operativos y mejoraría la eficiencia del proceso, especialmente cuando se comienza a procesar mineral primario. Tiene sentido. Simplificar el proceso siempre es una buena idea, siempre y cuando no afecte negativamente a la calidad del producto final. Exactamente. La evaluación determinará si la clasificación en una sola etapa es viable sin comprometer la calidad de las arenas para su uso en el dique de la presa de relaves. Además de la clasificación, también se ha mencionado un sistema de recuperación de agua. ¿Cómo funciona este sistema y cuál es su importancia? El sistema de recuperación de agua es fundamental para optimizar el uso de este recurso tan valioso y minimizar el impacto ambiental. Se basa en un sistema de recolección de drenaje y bombas que impulsan el agua recuperada desde los drenajes y la laguna hacia el sistema de almacenamiento. Es decir, se recupera el agua utilizada en el proceso para volver a utilizarla, ¿verdad? Exactamente. Este sistema, junto con la posible simplificación del proceso de clasificación, demuestra el compromiso de la planta de Papujune con la eficiencia y la sostenibilidad. Me parece fascinante cómo cada etapa del proceso está diseñada para optimizar el uso de los recursos y minimizar el impacto ambiental. Sin duda, la gestión de relaves es un aspecto fundamental en la minería moderna, y la planta de Papujune es un ejemplo de cómo se puede abordar este desafío de manera responsable e innovadora. Profundicemos un poco más en cada etapa del proceso. Comencemos por la recuperación de agua desde el sistema de drenaje, la que se identifica como WBS 43310. Excelente idea. Adentrémonos en los detalles de esta etapa. Dame, ¿cómo funciona la estación de bombeo de drenajes? ¿Qué la hace especial? La estación de bombeo de drenajes, WBS 43310, es como el corazón del sistema de recuperación de agua. Imagina una gran piscina subterránea, llamada sentina, donde se recolecta el agua que se drena de varias partes del proceso. Entiendo. Y dentro de esta sentina, ¿cómo se bombea el agua? Dentro de la sentina hay 6 bombas operativas y una de reserva, todas listas para entrar en acción.
Estas bombas trabajan en conjunto para garantizar un flujo constante de agua recuperada hacia el sistema de almacenamiento. ¿Y cómo se controla el funcionamiento de estas bombas? ¿Hay alguien vigilándolas constantemente para asegurarse de que funcionan correctamente? No te preocupes, no es necesario tener a alguien pendiente de las bombas las 24 horas del día. El control se realiza de forma automática a través de un sistema inteligente que monitoriza los niveles de agua en la centina. Qué interesante. ¿Podrías explicarnos cómo funciona este sistema inteligente? Claro, el sistema funciona con sensores que detectan el nivel del agua. Cuando el nivel del agua sube y alcanza cierto punto, el sistema activa automáticamente la primera bomba. Si el nivel continúa subiendo después de un tiempo, se activa una segunda bomba y así sucesivamente. Es decir, el sistema se autorregula en función de la cantidad de agua que hay en la centina. Es increíble. Exactamente. Y cuando el nivel del agua baja, las bombas se detienen de forma secuencial para evitar un funcionamiento innecesario. Además, hay un sensor de nivel crítico que apaga todas las bombas automáticamente si el nivel del agua baja demasiado, como medida de seguridad adicional. Es un sistema a prueba de fallos. ¿Y a dónde va el agua recuperada por estas bombas? ¿Cuál es su siguiente parada? El agua recuperada se envía al cajón de alimentación de los hidrociclones que mencionamos antes a través de un conjunto de tuberías. Entiendo. El agua recuperada vuelve al circuito para ser utilizada en el proceso de clasificación. Es como un ciclo cerrado, ¿no? Exactamente. Se cierra el ciclo de recuperación y reutilización del agua, lo que contribuye significativamente a la eficiencia y sostenibilidad del proceso. Pasemos ahora a la siguiente etapa, la recuperación de agua desde la laguna, la que se identifica como WBDS 4DS20. Perfecto. Adentrémonos en los detalles de esta otra parte crucial del sistema. ¿Cómo funciona este sistema? Es similar al de la estación de bombeo de drenajes. En la laguna, el sistema de control de las torres de captación, también conocidas como WBS 4320, funciona de forma inteligente. Las bombas se activan solo cuando es necesario, lo que optimiza el uso de energía. ¿A qué te refieres con solo cuando es necesario? ¿Cómo sabe el sistema cuándo debe activar las bombas? El sistema verifica que exista un nivel mínimo de agua en la torre antes de poner en marcha las bombas. Además, la operación de las torres depende del nivel del tanque de almacenamiento de agua de la estación intermedia. Es decir, se monitoriza tanto la torre de captación como el tanque de almacenamiento para determinar cuándo es necesario bombear agua desde la laguna. Exactamente. Es un sistema integrado que busca un equilibrio entre la captación y el almacenamiento de agua recuperada. Y cuéntame, ¿cómo se ponen en marcha las bombas de las torres de captación? ¿Qué condiciones deben cumplirse? Para que una bomba se active, se necesitan dos condiciones: que haya un nivel de agua suficiente en la torre y que haya espacio disponible en el tanque de almacenamiento. Si estas condiciones se cumplen, la primera bomba entra en funcionamiento. Es decir, se necesita un mínimo de agua en la torre y espacio disponible en el tanque de almacenamiento para activar la bomba. Correcto. Y si estas condiciones persisten, el sistema activa una segunda bomba, y así sucesivamente, hasta que se restablece el equilibrio. Entiendo. El sistema se adapta a las condiciones y activa las bombas necesarias para mantener un flujo constante. ¿Y qué ocurre cuando el tanque de almacenamiento está lleno? Se detienen las bombas. Así es. Las bombas se detienen de forma ordenada cuando el tanque de almacenamiento alcanza su capacidad máxima. Además, hay un sensor de nivel alto que apaga todas las bombas automáticamente si el nivel supera un punto crítico como medida de seguridad. Es un sistema muy seguro. ¿Y hay algún tipo de retardo entre la activación o desactivación de las bombas? Sí, hay un pequeño retardo entre cada activación o desactivación para evitar un desgaste innecesario de las bombas. También hay un tiempo de protección mínimo entre la detención y la puesta en marcha de la misma bomba para asegurar que tenga tiempo suficiente para enfriarse. Es un sistema muy bien pensado que asegura un funcionamiento eficiente y seguro de las torres de captación. Sin duda, la gestión del agua en la planta de Papujón es un ejemplo de cómo se puede optimizar el uso de los recursos y minimizar el impacto ambiental en la industria minera. Pasemos ahora a la tercera etapa del proceso, la impulsión desde la estación intermedia hasta la planta, la que se identifica como WS 4330. Por supuesto. Exploremos los detalles de esta etapa crucial que conecta la estación intermedia con la planta principal. Cuéntame, ¿cómo se lleva a cabo esta impulsión de agua desde la estación intermedia? ¿Qué tipo de sistema se utiliza? El sistema de recuperación de agua de la estación intermedia cuenta con un equipo de 6 bombas centrífugas horizontales, de las cuales 5 están en operación y una se mantiene en reserva. Es decir, se cuenta con una bomba extra para garantizar la continuidad del proceso en caso de que alguna de las otras falle. Qué bien pensado. Exactamente. La redundancia en este tipo de sistemas es fundamental para evitar interrupciones en la operación. ¿Y qué capacidad tiene el tanque de almacenamiento de la estación intermedia? ¿Es lo suficientemente grande como para cubrir las necesidades de la planta?
El tanque de almacenamiento tiene una capacidad de 1.920 metros cúbicos, una cantidad considerable para asegurar la disponibilidad de agua. Impresionante. ¿Y cómo se decide cuántas bombas deben estar en funcionamiento en cada momento? Depende de la demanda de agua en la planta. Exacto. La operación de las bombas depende del nivel de agua en el tanque de almacenamiento y del nivel de agua en el tanque de agua de procesos de la planta. Es decir, se monitorizan ambos tanques para determinar la demanda de agua en la planta. Precisamente. El sistema está diseñado para responder de forma dinámica a las necesidades de la planta. Y en condiciones normales, ¿cuántas bombas suelen estar en funcionamiento? Se estima que, en condiciones normales, se necesitan 1.000 metros cúbicos de agua fresca por hora para la planta. Con ese caudal, se pueden mantener en funcionamiento 4 bombas simultáneamente. ¿Y qué pasa si el caudal de agua necesario aumenta por encima de los 1.000 metros cúbicos por hora? ¿Cómo responde el sistema a un aumento en la demanda? Si el caudal supera los 1.500 metros cúbicos por hora, se activa automáticamente la bomba adicional que estaba en espera. Es decir, el sistema se adapta a las fluctuaciones en la demanda de agua. ¡Qué eficiente! Exacto. El sistema tiene en cuenta el caudal, el nivel de agua en el tanque de la planta y las condiciones operativas generales para tomar la mejor decisión. Es un sistema muy completo que garantiza un suministro de agua adecuado a la planta en todo momento. Ahora, me gustaría que hablemos sobre un escenario crítico. ¿Qué sucede en caso de un corte de energía? Es una pregunta importante. La realidad es que, en caso de un corte de energía, las instalaciones de esta área no tienen respaldo para los equipos de bombeo. Eso suena preocupante. Significa que la planta se detiene por completo si hay un corte de energía. Afortunadamente no. Aunque el sistema de recuperación de agua se ve afectado, la planta puede seguir funcionando utilizando agua fresca. Es un alivio saber que la planta cuenta con un plan de contingencia para este tipo de situaciones. Exactamente. La planta puede abastecerse completamente con agua fresca para garantizar su funcionamiento continuo. Pero, ¿qué pasa con el agua que ya estaba en el sistema de recuperación? Se pierde. No te preocupes, se han implementado medidas para evitar que el agua se desperdicie. En primer lugar, la sentina de drenajes que mencionamos antes actúa como una medida preventiva para evitar el rebose. ¿Cómo funciona esta sentina de drenajes para evitar un rebose? La sentina de drenajes está conectada a una poza de drenajes a través de una tubería. Si el nivel de agua en la sentina sube demasiado, se drena hacia la poza, evitando un desbordamiento. ¿Y qué capacidad tiene esta poza de drenajes? ¿Es lo suficientemente grande como para almacenar el agua durante un corte de energía? La poza de drenajes tiene una capacidad de 18.500 metros cúbicos, lo que proporciona un tiempo de respaldo considerable. Es un tiempo considerable. ¿Y cuánto tiempo de respaldo proporciona esa capacidad? Bajo condiciones de caudal medio, la poza de drenajes puede almacenar agua durante más de 34 horas. Si se considera el caudal de diseño, el tiempo de respaldo se reduce a 12 horas. Aún así, es un tiempo suficiente para tomar medidas y solucionar el corte de energía. ¿Y hay alguna otra medida de seguridad además de la poza de drenajes? Sí, la planta cuenta con otra medida de seguridad, el dique de almacenamiento. ¿Dónde se encuentra este dique de almacenamiento y qué función tiene? El dique de almacenamiento se encuentra aguas arriba de la sentina y tiene una capacidad de 16.500 metros cúbicos. Proporciona una autonomía adicional a la planta, permitiendo almacenar agua durante más tiempo en caso de un corte de energía. Qué bien. ¿Y a cuánto tiempo de almacenamiento equivale esa capacidad? En condiciones de caudal medio, el dique de almacenamiento proporciona una autonomía de hasta 30 horas. Con el caudal máximo, el tiempo de almacenamiento se reduce a 11 horas. En total, entre la poza de drenajes y el dique de almacenamiento, la planta tiene una autonomía considerable para afrontar un corte de energía. Es impresionante. Exacto. La planta está preparada para afrontar este tipo de situaciones y minimizar las interrupciones en la operación. Pasemos ahora a analizar los controles que se utilizan en cada etapa del proceso de recuperación de agua, comenzando por el sistema de drenaje, WBS 4310. Me parece una excelente idea. Adentrémonos en los detalles de los sistemas de control que hacen posible la gestión eficiente del agua en esta planta. Cuéntame, ¿cómo se controla el sistema de recuperación de agua desde el sistema de drenaje? ¿Qué tipo de tecnología se utiliza? El sistema de control del drenaje, WSBS 4310, es una combinación de sensores, válvulas e indicadores que trabajan en conjunto para garantizar un funcionamiento óptimo. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de los elementos que forman parte de este sistema de control? Por supuesto. En primer lugar, se utilizan indicadores de presión locales para monitorear el estado de las bombas y sus tuberías. ¿Y dónde se encuentran estos indicadores de presión? ¿Están cerca de las bombas? Exacto. Los indicadores de presión se encuentran ubicados cerca de las bombas y las tuberías que se quieren monitorizar. ¿Y qué información proporcionan estos indicadores? ¿Para qué sirven?
Los indicadores de presión permiten conocer la presión del agua en diferentes puntos del sistema. Esto ayuda a detectar posibles anomalías o fugas. Es decir, si la presión baja o sube de forma repentina, se puede identificar un problema en el sistema. Precisamente, los indicadores de presión son como los ojos del sistema de control, vigilando constantemente el flujo del agua. ¿Y qué tipo de tuberías se monitorizan con estos indicadores? ¿Hay algún tipo específico? Se monitorizan las tuberías que transportan el agua recuperada desde el sistema de drenaje. Estas tuberías son las venas del sistema, llevando el agua de un punto a otro. Entiendo. Además de los indicadores de presión, ¿qué otros elementos forman parte del sistema de control? ¿Qué más se utiliza para regular el flujo del agua? También se utilizan válvulas de corte manual y válvulas de retención. ¿Y qué función tienen estas válvulas? ¿En qué se diferencian? Las válvulas de corte manual permiten interrumpir el flujo de agua por completo, como si cerráramos un grifo, mientras que las válvulas de retención impiden que el agua fluya en dirección contraria, como una compuerta que solo se abre en una dirección. Es decir, se puede controlar la dirección y la cantidad de agua que circula por el sistema. Exacto, las válvulas son como las manos del sistema de control, regulando el flujo del agua con precisión. ¿Y qué tipo de válvulas se utilizan en este sistema? ¿Hay alguna en particular que sea importante mencionar? Se utilizan válvulas mariposa, que son como compuertas circulares que se abren y cierran para regular el flujo. Estas válvulas son especialmente útiles para aislar el manifold en caso de mantenimiento. El manifold. ¿Te refieres al conjunto de tuberías que distribuye el agua? Exacto. El manifold es como un centro de distribución donde el agua se divide y se dirige a diferentes puntos del sistema. Entiendo. Entonces, las válvulas mariposa permiten realizar el mantenimiento del sistema de forma segura y eficiente. Precisamente. Se puede cerrar el paso del agua por el manifold sin tener que detener todo el sistema. Además de las válvulas e indicadores, ¿qué otros elementos se utilizan para controlar el sistema de drenaje? ¿Hay algo más que nos ayude a monitorizar el flujo del agua? Sí, también te utiliza un caudalímetro para medir el flujo de agua recuperada. ¿Y dónde se encuentra este caudalímetro? ¿Está instalado en alguna tubería en particular? El caudalímetro se encuentra instalado en la tubería principal del sistema de drenaje. Es como un velocímetro que nos dice cuánta agua está pasando por esa tubería en un momento dado. ¿Y cómo se transmite la información del caudalímetro a los operadores? ¿Cómo saben cuánta agua se está recuperando? La información del caudalímetro se envía a la sala de control a través de un indicador de presión. Es decir, los operadores pueden monitorizar el flujo de agua recuperada desde la sala de control. Es como tener un mapa del sistema en tiempo real. Exacto. La sala de control es como el cerebro del sistema, donde se monitorizan todos los parámetros y se toman las decisiones para garantizar un funcionamiento óptimo. ¿Y qué sucede en caso de una emergencia? O si el sistema de clasificación no está operativo. ¿Qué pasa con el agua recuperada si no se puede utilizar para la clasificación? En esas situaciones, el operador debe cerrar una válvula motorizada que desvía el agua hacia la poza receptora de filtraciones. ¿Y qué función tiene esta poza receptora de filtraciones? Es como un tanque de almacenamiento temporal. Exacto. La poza receptora de filtraciones actúa como un depósito temporal para el agua. De esta forma, se evita que el agua se acumule en el sistema de drenaje, si no se puede utilizar para la clasificación. ¿Y qué características tiene esta poza receptora de filtraciones? ¿Cómo se gestiona el agua que se almacena allí? La poza receptora de filtraciones cuenta con un sistema de drenaje y válvulas para gestionar el flujo de agua hacia los ciclones cuando sea necesario. Es decir, el agua almacenada en la poza se puede utilizar posteriormente en el proceso de clasificación. Es fantástico cómo el sistema está diseñado para aprovechar al máximo el agua recuperada. Precisamente. El objetivo es minimizar el consumo de agua fresca y reducir el impacto ambiental del proceso. Pasemos ahora a analizar los controles del sistema de recuperación de agua desde la laguna, WBS 4320. Por supuesto. Exploremos los detalles de los sistemas de control que hacen posible la gestión eficiente del agua en la laguna. Cuéntame, ¿cómo se controla el sistema de recuperación de agua desde la laguna? ¿Qué tipo de sistema se utiliza? El sistema de control de las torres de captación, WBS 4320, se basa en múltiples variables que se monitorizan constantemente para asegurar un funcionamiento óptimo. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de los elementos que forman parte de este sistema de control? Claro que sí. En primer lugar, se utilizan sensores de presión locales para evaluar el estado de las bombas y las tuberías. Estos sensores son como los oídos del sistema, escuchando atentamente cualquier cambio en la presión del agua. ¿Y dónde se encuentran estos sensores de presión? ¿Están cerca de las bombas? Exacto. Los sensores de presión se encuentran ubicados cerca de las bombas y las tuberías que se quieren monitorizar.
¿Y qué tipo de bombas se monitorizan con estos sensores? ¿Son las mismas que las de la estación de bombeo de drenajes? No, son diferentes. Estas bombas son las encargadas de impulsar el agua desde la laguna hacia el sistema de almacenamiento. Entiendo. Además de los sensores de presión, ¿qué otros elementos forman parte del sistema de control? ¿Qué más se utiliza para regular el flujo del agua? Las tuberías están equipadas con válvulas de corte manual que permiten interrumpir el flujo de agua en caso de ser necesario. Es decir, se puede aislar una sección del sistema de tuberías sin tener que detener todo el proceso. ¡Qué práctico! Exacto. Las válvulas de corte manual son una medida de seguridad importante. ¿Y cómo se controla el llenado del manifold? ¿Te refieres al manifold que distribuye el agua desde la laguna? Sí, el manifold recibe el agua de las torres de captación y la distribuye a otras partes del sistema. El llenado del manifold se realiza a través de 2 tuberías auxiliares. ¿Y cómo se controla el flujo de agua a través de estas tuberías auxiliares? Se utilizan válvulas. Exacto. El flujo de agua se controla mediante válvulas mariposa que se abren y cierran para ajustar la cantidad de agua que entra en el manifold. Es decir, se puede ajustar la cantidad de agua que entra en el manifold con mucha precisión. ¡Qué interesante! Precisamente, las válvulas mariposa permiten regular el flujo de agua con precisión. ¿Y qué tipo de manifold se utiliza en este sistema? ¿Tiene alguna característica especial? Se utiliza un manifold de 36 pulgadas, que es bastante grande. Además, el manifold está equipado con un indicador de presión que mide la presión del sistema. ¿Y cómo se transmite esta información a los operadores? ¿Pueden ver la presión del sistema en tiempo real? Sí, la información del indicador de presión se envía a la sala de control. De esta forma, los operadores pueden monitorizar la presión del sistema desde la sala de control y detectar posibles anomalías. Es un sistema muy completo. ¿Y qué sucede si entran sólidos en la torre de captación? ¿Puede esto causar algún problema? Es una buena pregunta. Si entran sólidos en la torre de captación, se activa una bomba de impulsión de relave residual. ¿Y qué función tiene esta bomba? Se encarga de eliminar los sólidos de la torre. Exacto. La bomba de impulsión de relave residual se encarga de extraer los sólidos de la torre, evitando posibles obstrucciones. Es un sistema muy bien pensado. ¿Y cómo se controla esta bomba de impulsión de relave residual? También se controla desde la sala de control. Esta bomba opera exclusivamente en modo local, es decir, se activa automáticamente cuando detecta la presencia de sólidos en la torre, sin intervención de la sala de control. Pasemos ahora a analizar los controles del sistema de impulsión desde la estación intermedia hasta la planta, WBS Aqua 330. Perfecto, exploremos los detalles de los sistemas de control que hacen posible la gestión eficiente del agua en esta etapa crucial. Cuéntame, ¿cómo se controla el sistema de impulsión desde la estación intermedia hasta la planta? ¿Qué tipo de sistema se utiliza? El sistema de control de la impulsión desde la estación intermedia hasta la planta, WIS 330, es un sistema multicapa que se encarga de monitorizar y regular diferentes variables para asegurar un funcionamiento óptimo. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de las variables que se controlan en este sistema? Por supuesto. En primer lugar, se controla el nivel de agua en el tanque de almacenamiento, el que ya mencionamos anteriormente. ¿Y cómo se monitoriza el nivel de agua en este tanque? ¿Se utilizan sensores? Exacto. El nivel de agua se monitoriza a través de un indicador de nivel y un transmisor de nivel. ¿Y qué función tienen estos dispositivos? ¿En qué se diferencian? El indicador de nivel muestra el nivel de agua en el tanque de forma visual, como si fuera una regla que indica la altura del agua, mientras que el transmisor de nivel envía la información a la sala de control para que los operadores puedan monitorizar el nivel del tanque de forma remota. Es decir, los operadores pueden conocer el nivel de agua en el tanque de forma local y remota. ¡Qué práctico! Precisamente. Esto facilita la supervisión del sistema y permite a los operadores tomar decisiones informadas. ¿Y qué objetivo se persigue al controlar el nivel de agua en el tanque de almacenamiento? ¿Por qué es tan importante mantener un nivel adecuado? El objetivo es asegurar que el nivel de agua se mantenga por encima de un punto mínimo definido. Esto evita que el tanque se vacíe por completo y garantiza la disponibilidad de agua para la planta. Es decir, se evita que el tanque se vacíe por completo y se interrumpa los suministros de agua a la planta. ¡Qué importante! Exactamente. El control de nivel del tanque es fundamental para garantizar un funcionamiento continuo de la planta. Además del nivel de agua en el tanque de almacenamiento, ¿qué otras variables se controlan en este sistema? ¿Qué más se monitoriza para asegurar un funcionamiento óptimo? También se controlan las bombas, que son las encargadas de impulsar el agua desde la estación intermedia hasta la planta. ¿Y cómo se controla el funcionamiento de estas bombas? Se pueden encender y apagar de forma remota. Exacto. Las bombas se controlan a través de válvulas de descarga, que son actuadas eléctricamente. Es decir, se puede abrir o cerrar el paso del agua a través de las bombas mediante un sistema eléctrico. ¡Qué moderno! Precisamente.
Esto facilita la automatización del sistema y permite controlar las bombas de forma remota desde la sala de control. ¿Y qué sucede si el nivel de agua en el tanque de procesos de la planta es alto? Se detienen las bombas para evitar un desbordamiento. Exacto. Si el nivel de agua en el tanque de la planta es alto, se detiene la bomba que lleve más tiempo en funcionamiento. De esta forma, se reduce la cantidad de agua que se está enviando a la planta y se evita un desbordamiento. Es decir, el sistema está diseñado para responder a las condiciones del tanque de la planta y ajustar el bombeo de agua en consecuencia. Precisamente. El sistema busca un equilibrio entre la oferta y la demanda de agua, garantizando un suministro adecuado en todo momento. Además del control de las bombas, ¿qué otras variables se monitorizan en este sistema? Se mide el caudal de agua. Sí, también se monitoriza el caudal de agua. El caudal se mide en la línea principal que va desde la estación intermedia hasta la planta. ¿Y qué caudal se considera normal en este sistema? ¿Hay algún valor de referencia? En condiciones normales se estima un caudal de 1000 metros cúbicos por hora. Es decir, esa es la cantidad de agua que se suele enviar a la planta. Exacto, aunque el sistema está preparado para afrontar caudales mayores, como ya hemos visto. ¿Y cómo se controla el flujo de agua en la línea principal? Se utilizan válvulas. El flujo de agua se controla mediante un manifold central y válvulas mariposa. ¿Y qué función tienen estas válvulas mariposa? ¿Sirven para regular el caudal? Exacto. Las válvulas mariposa permiten regular el flujo de agua con precisión, abriendo o cerrando el paso del agua según sea necesario. Además del manifold y las válvulas mariposas, ¿qué otros elementos forman parte del sistema de control del flujo de agua? ¿Hay algún otro componente importante que debamos mencionar? Sí, también se incorpora un sistema de amortiguamiento de golpe de ariete con estanques. Golpe de ariete. ¿Qué es eso? El golpe de ariete es un fenómeno que puede ocurrir en las tuberías cuando el flujo de agua se interrumpe bruscamente. Puede causar daños a las tuberías y a los equipos. Entiendo. ¿Y este sistema de amortiguamiento, cómo previene el golpe de ariete? El sistema de amortiguamiento utiliza estanques que actúan como amortiguadores. Absorben la energía del golpe de ariete, evitando que se propague por las tuberías. Es un sistema muy ingenioso. ¿Y para qué sirven estos estanques? Los estanques se llenan de agua y están conectados a la tubería principal. Cuando se produce un golpe de ariete, el agua de los estanques se desplaza, absorbiendo la energía del golpe. Es como si los estanques fueran un cojín que protege las tuberías de los impactos. Exactamente. El sistema de amortiguamiento de golpe de ariete evita las fluctuaciones bruscas de presión en la tubería, lo que protege los equipos y garantiza un flujo constante. Es un sistema muy completo que asegura un suministro de agua adecuado a la planta en todo momento. Sin duda, la gestión del agua en la planta de Papujune es un ejemplo de eficiencia y capacidad de adaptación a las diferentes condiciones de operación. Por último, me gustaría que hablemos sobre los controles que se implementan durante un corte de energía. Por supuesto. Es importante conocer las medidas que se toman para minimizar el impacto de un corte de energía en el sistema de recuperación de agua. ¿Qué se controla durante un corte de energía? ¿Se monitoriza algún parámetro en particular? En primer lugar, se monitoriza el nivel de la poza de drenajes, la que mencionamos anteriormente, para evitar que se rebose. ¿Por qué es importante monitorizar el nivel de la poza de drenajes durante un corte de energía? Porque si la poza se llena por completo, el agua podría desbordarse y causar daños al medio ambiente. Es decir, la monitorización del nivel de la poza de drenajes es una medida de seguridad ambiental. Exacto. El operador debe vigilar que el agua no exceda el límite de capacidad de la poza. Además de la monitorización de la poza de drenajes, ¿qué otras medidas se toman durante un corte de energía? ¿Hay alguna otra medida de seguridad que se active? También se utiliza el dique de almacenamiento, el que mencionamos anteriormente, como un pulmón en caso de emergencia. ¿A qué te refieres con pulmón en caso de emergencia? ¿Cómo funciona el dique en esta situación? El dique de almacenamiento proporciona una capacidad adicional de almacenamiento de agua. Esto permite ganar tiempo para solucionar el corte de energía. Es decir, el dique de almacenamiento actúa como una reserva de agua en caso de que la poza de drenaje se llene. Exacto. En total, entre la poza de drenajes y el dique de almacenamiento, la planta tiene una autonomía considerable para afrontar un corte de energía. Sin duda, la planta está preparada para afrontar este tipo de situaciones y minimizar las interrupciones en la operación. Hemos analizado en detalle los controles de cada etapa del proceso de recuperación de agua. ¿Hay algo más que debamos saber sobre este sistema? ¿Algún otro aspecto importante que no hayamos cubierto? Sí, existen planos PINEDI que proporcionan información detallada sobre los diferentes componentes del sistema. Planos PINEDI. ¿Qué son esos planos? Los planos PINEDI o diagramas de tuberías e instrumentación son representaciones gráficas que muestran las tuberías, los equipos, los instrumentos y las conexiones de un sistema. Es decir, son como un mapa del sistema de recuperación de agua,
donde se puede ver cómo están conectados todos los componentes. Qué interesante. Es como tener una radiografía del sistema, ¿verdad? Exactamente. Los planos PNID son una herramienta fundamental para comprender el funcionamiento del sistema y realizar tareas de mantenimiento. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de los planos PND que existen para el sistema de recuperación de agua? ¿Para qué partes del sistema hay planos? Claro que sí. Existen planos PNID para las canaletas de relave, el cajón de carga de hidrociclones, el nido de hidrociclones, el sistema de distribución y colocación de lamas, el sistema de distribución y colocación de arenas, la poza de drenajes, la poza receptora de filtraciones, la torre de captación en NOI 1 y el tanque de almacenamiento de agua de la estación intermedia, entre otros. Es decir, se dispone de planos PND para prácticamente todos los componentes del sistema. Exactamente. La planta de Papujune ha puesto un gran empeño en documentar el sistema de recuperación de agua de forma exhaustiva. Es una documentación muy completa que facilita la operación y el mantenimiento del sistema. Me parece genial que se haya invertido tanto esfuerzo en crear esta documentación. Sin duda. La documentación es fundamental para garantizar la eficiencia y la seguridad de cualquier proceso industrial. En resumen, hemos visto que el sistema de recuperación de agua de la planta de Papujune es un sistema complejo, pero muy bien diseñado, que permite optimizar el uso del agua y minimizar el impacto ambiental. Así es. El sistema se basa en una serie de etapas que trabajan en conjunto para recuperar el agua utilizada en el proceso de clasificación de relaves. Empezando por la recuperación del agua desde el sistema de drenaje con la estación de bombeo y su sofisticado sistema de control que se adapta a los niveles de agua en la sentina. Luego, la recuperación del agua desde la laguna, donde las torres de captación se activan solo cuando es necesario, evitando el desperdicio de energía y monitorizando constantemente el nivel del tanque de almacenamiento. Y finalmente, la impulsión del agua recuperada desde la estación intermedia hasta la planta con un sistema de bombas redundante que garantiza un suministro constante de agua, adaptándose a las fluctuaciones en la demanda. Además, hemos visto que la planta cuenta con medidas de seguridad para afrontar un corte de energía como la poza de drenajes y el dique de almacenamiento que proporcionan una autonomía considerable. Y por último, hemos destacado la importancia de la documentación del sistema, con planos PNID detallados, que facilitan la operación y el mantenimiento. Sin duda, la gestión del agua en la planta de Papujune es un ejemplo de eficiencia, sostenibilidad e innovación en la industria minera. Y con esta completa descripción del sistema de recuperación de agua, creo que hemos cubierto una parte fundamental del proceso de clasificación de relaves en la planta de Papujune. Estoy de acuerdo. Hemos explorado en profundidad cada etapa desde la captación del agua hasta su impulsión hacia la planta, incluyendo los controles y las medidas de seguridad implementadas. Sin embargo, antes de concluir nuestra inmersión en este fascinante proceso, me gustaría que dedicáramos unos minutos a analizar la información proporcionada por los planos PNID. Como decíamos antes, estos planos son como una radiografía del sistema y nos pueden revelar detalles muy interesantes. Me parece una excelente idea. Los planos PNID son una fuente invaluable de información técnica que nos permite comprender el funcionamiento del sistema a un nivel más profundo. Comencemos con los planos PNID de las canaletas de relave. ¿Qué información relevante podemos extraer de estos planos? Los planos PND de las canaletas de relave nos muestran el recorrido de los relaves desde su punto de origen hasta el cajón distribuidor. Es como seguir las huellas de los relaves a través del sistema. Es decir, nos permiten visualizar el camino que siguen los relaves antes de llegar al proceso de clasificación. Exacto. En estos planos podemos observar la disposición de las canaletas, las pendientes, los puntos de conexión, las válvulas de control y otros elementos importantes. Es como tener una vista aérea del sistema de transporte de relaves. Precisamente. Además, los planos PNID nos indican los materiales de construcción de las canaletas, lo que nos da una idea de su resistencia y durabilidad. Es una información muy útil para evaluar el estado del sistema y planificar tareas de mantenimiento. Sin duda. Los planos PNID de las canaletas de relave son una herramienta fundamental para comprender el funcionamiento de esta etapa del proceso. Pasemos ahora a los planos PNID del cajón de carga de hidrociclones. ¿Qué podemos aprender de estos planos? Los planos PNID del cajón de carga de hidrociclones nos muestran cómo se alimenta el sistema de clasificación con los relaves provenientes de las canaletas. Es aquí donde los relaves entran en contacto con los hidrociclones. Es decir, nos permiten visualizar la entrada de los relaves al proceso de separación. Exacto. En estos planos podemos observar la conexión del cajón de carga con las canaletas, la disposición de las tuberías de alimentación, las válvulas de control y otros elementos importantes. Además, imagino que estos planos también nos muestran la conexión del cajón de carga con los hidrociclones. Así es. Los planos PNID nos muestran cómo se distribuye el flujo de relaves hacia los diferentes hidrociclones.
Es como si el cajón de carga fuera un director de orquesta guiando los relaves hacia los instrumentos adecuados. Y también nos indican las características de los hidrociclones como el diámetro, el ángulo del cono y otros parámetros relevantes. Exactamente. La información proporcionada por los planos PNID nos permite comprender el funcionamiento del cajón de carga de hidrociclones y su papel crucial en el proceso de clasificación. Continuemos con los planos PNID del nido de hidrociclones. ¿Qué información relevante podemos extraer de estos planos? Los planos PNID del nido de hidrociclones nos muestran la disposición de los hidrociclones y las conexiones entre ellos. Es como ver el mapa de un laberinto donde cada hidrociclón es una habitación con una función específica. Es decir, nos permiten visualizar la estructura del sistema de clasificación. Exacto. En estos planos podemos observar el número de hidrociclones, su disposición en el nido, las tuberías de alimentación y descarga, las válvulas de control y otros elementos importantes. Y supongo que también nos indican las características de cada hidrociclón. Así es. Los planos PNID nos proporcionan información detallada sobre las dimensiones, el ángulo del cono y otros parámetros relevantes de cada hidrociclón. Esta información es crucial para comprender el rendimiento del sistema de clasificación. Es como conocer las especificaciones técnicas de cada instrumento de la orquesta. Sin duda, los planos PNID del nido de hidrociclones son una herramienta fundamental para analizar la eficiencia del proceso de separación. Pasemos ahora a los planos PNID del sistema de distribución y colocación de lamas. ¿Qué información relevante podemos extraer de estos planos? Los planos PNID del sistema de distribución y colocación de lamas nos muestran cómo se gestionan las lamas una vez que han sido separadas de las arenas en los hidrociclones. Es como seguir el rastro de las lamas después de que han sido clasificadas. Es decir, nos permiten visualizar el camino que siguen las lamas hacia su destino final. Exacto. En estos planos podemos observar la disposición de las tuberías de transporte de las bombas, los puntos de descarga, las válvulas de control y otros elementos importantes. Y supongo que también nos indican el destino final de las lamas. Así es. Los planos PNID nos muestran si las lamas envían a un espesador a una piscina de relaves o a otro punto de destino. Esta información es crucial para comprender el impacto ambiental del proceso de clasificación. Es importante saber dónde terminan las lamas y cómo se gestionan para minimizar su impacto en el entorno. Sin duda. Los planos PNID del sistema de distribución y colocación de lamas son una herramienta fundamental para analizar la gestión de esos residuos. Continuemos con los planos PNID del sistema de distribución y colocación de arenas. ¿Qué podemos aprender de estos planos? Los planos PNID del sistema de distribución y colocación de arenas nos muestran cómo se gestionan las arenas una vez que han sido separadas de las lamas en los hidrociclones. Es como seguir el camino de las arenas, que ahora son un producto valioso que se puede utilizar para diferentes fines. Es decir, nos permiten visualizar el camino que sigue las arenas hacia su destino final. Exacto. En estos planos podemos observar la disposición de las tuberías de transporte, las bombas, los puntos de descarga, las válvulas de control y otros elementos importantes. Supongo que también nos indican el destino final de las arenas. Así es. Los planos PNID nos muestran si las arenas envían a una pila de almacenamiento, a un dique o a otro punto de destino. Esta información es crucial para comprender el aprovechamiento de este subproducto del proceso de clasificación. Es importante saber cómo se reutilizan las arenas y qué valor se les puede dar. Sin duda, los planos PNID del sistema de distribución y colocación de arenas son una herramienta fundamental para analizar la gestión de este material. Pasemos ahora a los planos PNID de la poza de drenajes y la poza receptora de filtraciones. ¿Qué información relevante podemos extraer de estos planos? Los planos PNID de la poza de drenajes y la poza receptora de filtraciones nos muestran la estructura y las conexiones de estos sistemas de almacenamiento de agua. Es como tener un plano de las piscinas que se utilizan para gestionar el agua recuperada. Es decir, nos permiten visualizar la disposición de las pozas, las tuberías de entrada y salida, las válvulas de control y otros elementos importantes. Exacto. Además, los planos PNID nos indican las dimensiones de las pozas, su capacidad de almacenamiento y otros parámetros relevantes. Esa información es crucial para evaluar la capacidad del sistema para gestionar el agua en diferentes situaciones. Es como saber cuánta agua puede almacenar las piscinas y cómo se controla el flujo de entrada y salida. Sin duda. Los planos PNID de la poza de drenajes y la poza receptora de filtraciones son una herramienta fundamental para comprender el funcionamiento de estos sistemas de almacenamiento. Continuemos con los planos PNID de la torre de captación en Nerio. ¿Qué podemos aprender de estos planos? Los planos PNID de la torre de captación en ER1 nos muestran la estructura y las conexiones de este sistema de captación de agua desde la laguna. Es como ver un dibujo técnico de la torre con todos sus componentes y conexiones. Es decir, nos permiten visualizar la disposición de la torre, las tuberías de succión,
las bombas, las válvulas de control y otros elementos importantes. Exacto. Además, los planos P&I nos indican las características de la torre como su altura, su diámetro y otros parámetros relevantes. Esta información es crucial para comprender el funcionamiento de la torre de captación y su papel en el sistema de recuperación de agua. Es como conocer las especificaciones técnicas de una grúa que se utiliza para levantar objetos pesados. Sin duda. Los planos P&I de la torre de captación en DARES1 son una herramienta fundamental para analizar la eficiencia de este sistema. Finalmente, analicemos los planos P&I del tanque de almacenamiento de agua de la estación intermedia y las bombas de impulsión de agua recuperada. ¿Qué información relevante podemos extraer de estos planos? Los planos P&I del tanque de almacenamiento de agua de la estación intermedia y las bombas de impulsión de agua recuperada nos muestran la estructura y las conexiones de este sistema de almacenamiento y transporte de agua. Es como tener un mapa de la red de tuberías que conecta el tanque con la planta. Es decir, nos permite visualizar la disposición del tanque, las tuberías de entrada y salida, las bombas, las válvulas de control y otros elementos importantes. Exacto. Además, los planos P&ID nos indican las características del tanque como su capacidad de almacenamiento y las características de las bombas como su caudal y su potencia. Esta información es crucial para comprender el funcionamiento del sistema de almacenamiento e impulsión de agua recuperada. Es como conocer las especificaciones técnicas de un camión cisterna que se utiliza para transportar agua. Sin duda, los planos P&ID del tanque de almacenamiento de agua de la estación intermedia y las bombas de impulsión de agua recuperada son una herramienta fundamental para analizar la eficiencia de este sistema. En resumen, los planos P&ID son una fuente invaluable de información técnica que nos permite comprender el funcionamiento del sistema de clasificación de relaves a un nivel muy detallado. Así es. Los planos P&ID son una herramienta esencial para cualquier profesional que trabaje en la gestión de relaves. Y con esta completa revisión de los planos P&ID, creo que hemos cubierto todos los aspectos importantes del proceso de clasificación de relaves en la planta de Papujune. Hemos analizado cada etapa del proceso, desde la llegada de los relaves hasta la disposición final de las arenas y las lamas. Estoy de acuerdo. Hemos realizado una inmersión profunda en este proceso, desde la descripción general del sistema hasta el análisis de los detalles técnicos. Y antes de dar por finalizado nuestro análisis, me gustaría destacar algunas conclusiones importantes que hemos extraído de esta inmersión. Me parece una excelente idea. Recapitular las conclusiones nos ayudará a consolidar los conocimientos adquiridos. En primer lugar, hemos visto que el sistema de clasificación de relaves en la planta de Papujune es un sistema complejo, pero muy bien diseñado, que permite obtener arenas y lamas con las características deseadas. Así es, el sistema se basa en una serie de etapas que trabajan en conjunto para separar los componentes de los relaves de forma eficiente. Empezando por el transporte de los relaves a través de las canaletas hasta el cajón distribuidor, donde se decide si se envían directamente a la relavera o al proceso de clasificación. Luego la clasificación en 2 etapas mediante hidrociclones que permite obtener arenas con un alto porcentaje de sólidos y lamas que se pueden gestionar de forma segura. Y finalmente la disposición final de las arenas y las lamas que se realiza de acuerdo con las normas ambientales y las necesidades del proyecto. Además, hemos visto que la planta cuenta con un sofisticado sistema de recuperación de agua que permite optimizar el uso de este recurso y minimizar el impacto ambiental. El sistema de recuperación de agua se basa en la captación del agua desde el sistema de drenaje y la laguna, su almacenamiento en la estación intermedia y su posterior impulsión hacia la planta. Y no podemos olvidar la importancia de la documentación del sistema con planos P&ID detallados que proporcionan información técnica precisa sobre todos los componentes del proceso. En resumen, la gestión de relaves en la planta de Papujune es un ejemplo de cómo se puede abordar este desafío de forma responsable, eficiente e innovadora. Sin duda, este caso de estudio nos proporciona valiosas lecciones que se pueden aplicar en otros proyectos mineros. Totalmente. La minería es una industria en constante evolución y la gestión de relaves es un área donde la innovación es fundamental. De acuerdo. Y hablando de innovación, ¿qué te parece si dejamos a nuestro oyente con una pregunta? Algo para reflexionar, algo que le haga pensar en el futuro de la gestión de relaves. Me parece una idea fantástica. Después de este recorrido por el proceso de clasificación de relaves en la planta de Papujune, ¿qué otras tecnologías o estrategias podrían implementarse para optimizar aún más la gestión de relaves y minimizar el impacto ambiental? Esa es una pregunta clave. La búsqueda de nuevas soluciones para la gestión de relaves es un desafío constante para la industria minera. Exacto. Y creo que nuestro oyente, con sus conocimientos e interés en este tema, puede aportar ideas valiosas a esta búsqueda. Sin duda.
Las mentes innovadoras son esenciales para encontrar soluciones sostenibles para el futuro de la minería. Y con esa invitación a la reflexión, damos por finalizada nuestra inmersión en el mundo de la clasificación de relaves. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Ha sido un placer compartir este Deep Dive contigo. El placer ha sido mío. Y a ti, querido oyente, te esperamos en nuestro próximo Deep Dive, donde exploraremos otro tema fascinante del mundo de la ciencia y la tecnología. Hasta pronto.